Culminado el caso número 5, vamos a ver el caso número 6. En el 5, por si para los que se dieron cuenta, pues no había colocado acá lo que sería la fecha, ¿verdad? Y las firmas, pero pues ya están colocados en el balance general, ¿sí? Tenemos el caso número 6, vamos a ver qué es lo que nos menciona, ¿verdad? Si vamos a eso, ustedes lo pueden ver en su enunciado. Acá lo tenemos, caso número 6, dice, cuando además de acciones comunes u ordinarias, también se emitieron acciones preferentes. ¿A qué se refiere con ello? Ok, entonces aquí sí ya nos topamos con otro caso nuevo del cual requiere atención del mismo, ¿sí? Vean pues, en los casos anteriores, tanto desde el número 1 al número 5, si ustedes se han dado cuenta, siempre nos decía que se emitieron acciones comunes por un valor de tal o acciones ordinarias por tal, ¿verdad? Decíamos, son normales, podríamos considerar hasta cierto punto. Por eso dice ahí que hay acciones comunes u ordinarias. Es lo mismo, comunes u ordinarias. Bien. Dice que aparte de eso también se emiten acciones preferentes. Bien, y ahora nos topamos con acciones preferentes. ¿A qué se refiere con eso de acciones preferentes? ¿Sí? Veamos, pues vamos a explicarlo a continuación con este ejemplo. Dice, imaginemos que el 1 de junio del presente año se constituye la sociedad Pantalones S.A. con un capital autorizado de 400.000 quetzales, compuesto por 1.000 acciones de 400 quetzales cada una. Ok. Después dice, de las cuales 300 son acciones preferentes y el resto son acciones comunes. Dice según el artículo o los artículos 100 y 101 del Código de Comercio. Muy bien. Veamos qué nos dice el Código de Comercio. Artículo 100. Verá, ustedes ya lo leyeron, espero que se puedan recordar. Dice, todas las acciones de una sociedad serán de igual valor, conferirán iguales derechos. ¿Sí? Vemos que nos quiere decir aquí de que todas las acciones que emite una sociedad tienen que ser de igual valor. ¿Verdad? Hacemos todo, no podemos decir que una acción es de 500, otra acción es de 100, otra acción es de 1000, otra acción es de 800, una acción vale 5000, pero decíamos no, sino que aquí todos van a tener un solo valor. ¿De acuerdo? Va a estar determinado, bueno, todas las acciones tienen un valor de 1000 quetzales. Aparte, si es que se da una prima, o sea, un valor adicional, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces no significa que el valor en sí de la acción sea mayor, no, sino que todas las acciones van a tener un solo valor y aparte dice que confieren iguales derechos, o sea que todas las acciones tienen los mismos derechos. Pero hay una excepción, dice el siguiente párrafo. Sin embargo, ¿verdad? Dice, sin embargo, en la escritura social podrá estipularse que el capital se divida en varias clases de acciones. Ok, entonces dice que sí pueden existir clases de acciones con derechos especiales para cada clase, observándose siempre lo que dispone el artículo 34 de este código. Ok, ahorita vamos a ver a qué se refiere con el artículo 34, ¿sí? Y solo para identificar esto, lo que dice el 101, para terminar esta parte, dice, cada acción conferirá derecho a un voto a su tenedor. ¿Qué significa eso? Que más que todo simplemente se refiere a que cada accionista tiene voto. Usamos cuando dice voto en el sentido de las sesiones o asambleas que se dan en de los accionistas, ¿sí? O reuniones, pero reuniones que tienen los accionistas. Entonces, por eso dice acá, cada acción, usamos una acción, ¿verdad? Confiere derecho a un voto a su tenedor. O sea, si yo tengo 1000 acciones, es porque puedo tener 1000 votos, ¿verdad? Digamos, estoy votando por decisiones que se pueda generar, ¿verdad? Pero por lo general podemos determinar que los que tienen mayor capacidad son los accionistas mayoritarios, ¿verdad? Es como que si una persona tiene 1000 acciones y otra persona tiene 50.000 acciones, por ejemplo,
quien tiene más votos sería el que tiene 50.000 acciones, ¿verdad? Entonces esa situación. Después dice la escritura social puede establecer, sin embargo, que las acciones preferentes, ¿verdad? Aquí ya nos dice sobre las acciones preferentes y eso es lo que estamos viendo. En la distribución de las utilidades, esto es lo que nos interesa, que las acciones preferentes en la distribución de las utilidades y en el reembolso del capital a la disolución de la sociedad tenga derecho de voto solamente en las deliberaciones previstas en el artículo 135. Esto ya habla sobre votos y demás, no me interesa por el momento. Y después dice, no puede emitirse acciones con voto múltiple, ¿verdad? Sabemos qué quiere decir que, por ejemplo, voy a emitir una acción y esa acción equivale a 2 votos. No se puede, ¿sí? Seamos la escritura o la ley o el código de comercio, mejor dicho, no faculta a que una acción tenga un voto múltiple. Como lo repito nuevamente, no puedo decir, bueno, voy a emitir una acción y la persona portadora de dicha acción tiene el derecho de que esa acción vale por 5 votos, por ejemplo. No, sino que cada acción tiene un valor de un voto, ¿verdad? Al momento de que se tomen decisiones. Bien, solo para identificar, como les decía, vean pues que las acciones preferentes tienen una preferencia, como dice aquí, en la distribución de las utilidades. O sea que cuando se reparten ganancias, ¿sí? Vuelvo a repetir, cuando se reparten las ganancias de la sociedad o de la empresa, los accionistas quienes tienen acciones preferentes tienen como una, valga la redundancia, como una preferencia, ¿verdad? Como algo, como un derecho adicional, como algo que los identifique, como algo que un beneficio adicional que tengan esos socios portadores de las acciones preferentes. Veamos qué es lo que nos dice el artículo 134, perdón, 34. ¿De acuerdo? Como les digo, hemos leído anteriormente los artículos, ustedes pues tuvieron la capacidad de la oportunidad de leerlo, ¿verdad? Entonces veamos artículo 34. Acá está. 34. Pacto leonino y preferencias. Veamos qué es lo que nos dice. Son nulas. Cuando dice son nulas, o sea, que pierde su valor, ¿verdad? O sea, ya no vale, dice. Y se tiene por no puestas las cláusulas de la escritura social en que se estipule que alguno de los socios no participará en las ganancias. ¿Verdad? O sea, como dice ahí, no se puede. O sea, no es permitido. Por eso dice ahí, son nulas y se tienen por no puestas las cláusulas, sabemos que no es permitido. Aunque podríamos decir que diga en la cláusula o en la escritura social que alguien no va a recibir utilidades, no se puede. Pero sabemos todos tienen que tener un derecho a recibir utilidades por las acciones que tenga en dicha sociedad. Por eso dice ahí, los socios, no, como dice ahí, en que se estipule que alguno de los socios no participará en las ganancias. Pero sabemos, eso no es permitido. ¿De acuerdo? Hasta incluso ustedes pueden subrayar esa parte, que no es permitido, sino que todos los socios quienes tienen acciones tienen el derecho de recibir acciones. Pero, dice acá, pero pueden válidamente convertirse en preferencias entre los socios para el pago de sus capitales en caso de liquidación o de pago de utilidades o dividendos. También pueden subrayar esta parte. ¿Qué quiere decir acá? Que sí es permitido a que los socios, quienes tienen preferencias, ¿sí? Como dice aquí, preferencias, seamos acciones preferentes, tienen preferencias a poder recibir mayor utilidad que socios que tengan acciones ordinarias o comunes. ¿Sí? Espero me dé a entender en esta parte. Por eso dice acá, caso de liquidación o de pago de utilidades o dividendos, tienen preferencias. ¿Sí? Por eso es que se divide entre acciones comunes y acciones preferentes. Ahora vean lo siguiente. Cuando hablamos de las acciones preferentes, son especialmente esos accionistas quienes constituyeron la sociedad. Por ejemplo, hay 10 socios o 10 personas, ¿verdad? Dicen, mire, vamos a constituir una nueva sociedad, creamos una empresa, ¿sí? Son 10 personas, 10 amigos, quienes van a crear una sociedad. Entonces, esos 10 amigos tienen el derecho de comprar acciones preferentes, ¿verdad? O de adquirir acciones preferentes cuando se constituye.
como que van a tener una preferencia porque son 10 socios, son 10 amigos quienes en común acuerdo crearon la sociedad y empezaron y todo eso, ¿verdad? Posteriormente, pues para aumentar su capital, quizás no tienen suficiente dinero para que sean los únicos dueños, van a vender las acciones al público. Y para ello entran 10 accionistas más. Al final hay 20 accionistas. 10 quienes fundaron la sociedad y 10 quienes se integraron por tener dinero, pues compraron las acciones y demás. Entonces, las acciones preferentes van a ser para esos socios quienes iniciaron el negocio, ¿verdad? Para los 10 amigos, y el resto de acciones que son comunes u ordinarias serían para los otros socios quienes no fundaron la empresa, ¿de acuerdo? Por eso tienen preferencia, tienen como como un porcentaje, ¿verdad? O sea, algo que les ayuda a que puedan beneficiarse con una cantidad mayor de las utilidades que pueda generar una sociedad. Bien, después de explicado el mismo, vamos a ver qué es lo que nos dice el enunciado siguiendo. Dice, las acciones preferentes fueron suscritas y pagadas en su totalidad en efectivo por los socios fundadores. Entonces, incluso vean, socios fundadores, ¿verdad? Como dice acá. De las acciones comunes fueron suscritas 500 y de estas fueron pagadas 400 en la siguiente forma. En efectivo 300, con mobiliario equipo 100, ambas suscripciones se hicieron a la par, o sea, al mismo valor. ¿Qué significa? Que si vale 400, se venden 400, si vale 500, se venden 500, si vale 1000, se venden en 1000, ¿verdad? Cuando dice a la par, vamos al mismo valor nominal. Dice, del total del efectivo se dejó en caja el 5% y el resto se depositó en el banco. Boleta número 001. El balance de situación general de apertura lo haremos en forma de reporte y de acuerdo al grado de liquidez de la empresa. Dice, el balance de situación general de apertura se hace para cumplir con lo ordenado por el artículo 374 del Código de Comercio. Eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? De que nos menciona que siempre hay que hacer un balance por la apertura de una sociedad. Bien. Explicado lo anterior, vamos a realizarlo, solución a 3 partidas. ¿Sí? Aquí ya determina el capital autorizado, las acciones, el valor de cada uno y el total. Acciones preferentes nos decía que en total son 1000 acciones. De esas 1000, 300 son acciones preferentes. Entonces acá está, miren, acciones preferentes 300 por 400 quetzales cada uno, ¿verdad? Y un total de 120,000. Y acciones comunes, como nos menciona acá, que el resto son acciones comunes. Entonces coloco 700 porque sería el resto de 1000, ¿verdad? A 400, un total de 780,000. Bien. Tenemos las 1000 acciones y un total de 400,000 de capital autorizado. Vamos a ver cómo se realiza la partida. Aquí vamos a como que ver una parte distinta a lo que hemos hecho anteriormente. Anteriormente simplemente cargábamos acciones por suscribir a capital autorizado y ya, ¿verdad? Aquí va a haber una diferencia. ¿Cuál sería? Siempre colocamos acciones por suscribir, ¿sí? Entonces ahora vamos a colocar acciones por suscribir preferentes, ¿sí? Eso sería. O a veces se puede colocar acciones preferentes por suscribir. Es lo mismo, es como que le estamos colocando una palabra adicional. Si gustan, colocamos simplemente así, acciones por suscribir comunes. ¿Sí? Acciones por suscribir preferentes y acciones por suscribir comunes. Ahora es como que estamos dividiendo las acciones. Y siempre al capital autorizado. ¿Con qué valor? Con los 400,000. Espero me haya dado a entender en cada una de las explicaciones, ¿verdad? Registro de la emisión de 1000 acciones, de los cuales están compuestos por 300 preferentes y 700 comunes.
por un valor de 400 quetzales cada uno, según escritura social o de constitución, ¿verdad? Social. Y si eso vamos a colocar acá de la sociedad Pantalones S.A. cada uno, la sociedad Pantalones, dice Pantalones S.A. Ahí estamos. Partida 1, ¿verdad? Seamos más que todo el generar o la emisión de las acciones. Tenemos entonces acciones por suscribir preferentes y acciones por suscribir comunes. Puede ser también acciones preferentes por suscribir o acciones comunes por suscribir. Es lo mismo, ¿sí? Lo único que me interesa es que no se les olvide identificar cuántos son las acciones preferentes y cuántos son las acciones comunes, ¿verdad? Bien. Ahora la suscripción, que de igual manera voy a colocar aquí la descripción del mismo para que no tengamos complicaciones. Que son preferentes ahí estamos. ¿Qué es lo que nos dice acá? Que las acciones preferentes fueron suscritas y pagadas en su totalidad en efectivo por los socios fundadores, o sea que todas las acciones que serían acá 300 acciones, ¿verdad? Fueron suscritas y pagadas en su totalidad. Como solo estamos identificando la suscripción, entonces solo colocamos la suscripción. Y después dice, por los socios fundadores, de las acciones comunes fueron suscritas 500. Eso es lo que nos interesa, ¿sí? Nada más nos interesa que sean 500. Total, 800 acciones suscritas y un total de 320.000 quetzales. Muy bien. Eso sería ¿verdad? Acá la partida número 2 al 1 de junio. Y aquí, de igual manera, siempre colocamos suscriptores de acciones, ¿verdad? Aquí también, solo que aquí va a cambiar una palabra y colocar suscriptores de acciones preferentes, suscriptores de acciones comunes, ¿verdad? Y abonamos acciones por suscribir preferentes y acciones por suscribir comunes. Aquí son 120.000, aquí 200.000. Sumatorias. Y colocamos el registro de la suscripción de 300 acciones preferentes y 500 acciones comunes a un valor de 400 quetzales cada uno, ¿verdad? Cada uno de la sociedad Pantalones S.A. según escritura social.
120, 200, 120 y 200, ¿verdad? Entonces, vean, estoy utilizando las dos cuentas, ¿sí? Tanto lo preferente y comunes. Anteriormente, como les decía, solo colocábamos suscriptores de acciones, acciones por suscribir o acciones por suscribir a capital utilizado. Pero ahora, como hay dos clases de acciones, entonces siempre vamos a colocar el nombre completo. Acciones por suscribir preferentes, acciones por suscribir comunes u ordinarias, suscriptores de acciones preferentes, suscriptores de acciones comunes, ¿verdad? Entonces, esa sería la forma. Bien. Vamos a identificar ahora el pago, ¿verdad? Seamos de cómo se está pagando. Como les digo siempre, ver la forma explícita, ¿verdad? De cómo identificar el mismo. Determinamos entonces el pago. Acciones preferentes nos decía, recuerden que nos dice que se suscriben y se pagan en su totalidad las acciones preferentes, que sería 120,000 quetzales. Y de las acciones comunes se suscribieron 500. Vamos a ver cuánto se pagó. Dice, de las acciones comunes fueron suscritas 500 y de estas fueron pagadas 400. Ah, muy bien. Entonces, sería 300 preferentes y 400 comunes, ¿verdad? Aquí el total. Veamos la forma de pago. Vamos a ver si hay necesidad de distribuir. Dice, de las acciones comunes fueron suscritas 500 y de estas fueron pagadas 400 de la siguiente forma. Ah, ok. Vamos a ver otro detalle que nos interesa. Que dice, los accionistas preferentes fueron suscritas y pagadas. Las acciones preferentes fueron suscritas y pagadas en su totalidad en efectivo por los socios fundadores. Bien, vamos a identificar forma de pago, ¿de acuerdo? Para no perdernos, ¿sí? Voy a colocar aquí el pago de cuántas acciones y la forma. Aquí voy a colocar acciones preferentes, ¿sí? Y aquí acciones comunes. Solo para ir en orden. Bien, veamos pues. Dice acciones preferentes. Vamos a identificar que fueron suscritas y pagadas en su totalidad en efectivo. Ah, ok. Voy a colocar aquí efectivo. ¿De acuerdo? Efectivo. Sería un total, vean, son 300 acciones a 400, serían 120,000. 120,000. Ok, veamos el resto. Dice, de las acciones comunes fueron suscritas 500 y de estas fueron pagadas 400 de la siguiente forma. Ah, ok, dice, en efectivo 300, o sea, son 300 acciones, ¿verdad? Que se pagaron en efectivo. Ah, ok. Entonces, en comunes, ¿verdad? También es en efectivo. Voy a colocar acá, vamos a ver cómo ordenarlo para que podamos comprenderlo sin ninguna dificultad. Voy a colocar aquí también efectivo, ¿sí? Y que serían 300 acciones por 400 quetzales. ¿Cuánto sería en total? 300 por 400 sería 3 por 4, 12. De igual manera, 120,000, ¿verdad? Incluso si gustan podemos colocar aquí como una fórmula, perdón. 300 por 400. Ahí está, miren, 120,000. También es en efectivo. Solo vamos a ordenar, ¿de acuerdo? Tal vez no sea la mejor manera que estoy ordenándolo, pero la intención es comprender. Y dice con mobiliario y equipo 100, ¿verdad? Ambas suscripciones se hicieron a la par. Del total en efectivo se dejó en caja el 5%. El resto se depositó en el banco. Bien. Con mobiliario y equipo
dice que son 100 acciones por 400. Si identificamos cuánto sería acá, 100 por 400, serían 40.000 quetzales. ¿Sí? 120.000 280.000 el total, ¿verdad? Forma de pago, ok. El detalle que nos dice que el total en efectivo, ¿sí? Entonces, vamos a identificar lo siguiente acá, ¿de acuerdo? Efectivo. Voy a colocar mejor aquí, total efectivo. ¿Sí? ¿Cuánto fue el total en efectivo? Serían 120, ¿verdad? Y 120. Usamos estas dos cantidades, ¿de acuerdo? Entonces acá, el total del efectivo, permítame, son 240.000 quetzales. Bien. De esos 240.000 dice acá, de total en efectivo se dejó en caja el 5% y el resto se depositó en el banco. Ok. 240.000 total de efectivo. Caja dice que fue un 5%. El resto que fue en bancos, obviamente sería un 95%. Caja 5%, ¿verdad? Y acá un 95%. Estas son las cantidades que nos interesan entonces, 12.000 y 228.000. Espero que la forma de explicar haya sido comprensible, ¿verdad? Sabemos quizás no fue la mejor manera de orden, pero considero que sí es comprensible, ¿de acuerdo? Entonces, recibimos el pago, caja, 12.000, bancos, 228.000, mobiliario y equipo, ¿cuánto dice? 40.000, ¿verdad? 40.000. Y abonamos, ¿qué abonamos? Las cuentas de suscriptores de acciones, ¿verdad? Entonces cargamos, perdón, abonamos suscriptores de acciones preferentes y suscriptores de acciones comunes. Ahora vean, ¿cuánto? Incluso aquí nos sirve un total, ¿verdad? Ya lo teníamos acá, de igual manera lo tenemos acá, ¿de acuerdo? Entonces, de acciones o de suscriptores de acciones preferentes nos pagaron 120.000 y de las comunes 160.000. Sumamos 280.000, veamos acá 280.000, ¿verdad? Entonces sí nos cuadró. Colocamos acá entonces el registro del pago de... ¿Cuántas acciones son acá? 300 acciones, ¿verdad? De 300 acciones preferentes y 400 acciones comunes a 400 quetzales cada uno.
bienes según escritura social. Ahí estamos. Partida 3, ¿verdad? Identificamos el pago. Si se dan cuenta, no hay nada complicado aquí. Lo complicado es cuando, por ejemplo, hay más activos o que de una empresa o la transformación de una empresa hay acciones preferentes, comunes. Entonces ahí sí ya se empieza a aumentar un poquito más la dificultad, podríamos decir, ¿verdad? O más que todo los procedimientos, pero al final pues siempre caemos en lo mismo. Tenemos por lo cual acá ya la partida número 3 con el pago, ¿verdad? Entonces ahora vamos a realizar el balance general. Coloquemos entonces balance de situación general de apertura de la sociedad Pantalones S.A. al 1 de junio del 2020 y las cifras en quetzales. Colocamos el activo, corriente, ¿verdad? Recuerden que nos decía que lo vamos a realizar por el grado de liquidez de la empresa, entonces colocamos corrientes. Tenemos las dos cuentas que sería caja, bancos. Tenemos lo no corriente. Aquí solamente tenemos una cuenta que sería el mobiliario. Sumamos. Tenemos nuestra suma total del activo. Posteriormente colocamos el pasivo. Corriente, ¿verdad? No corriente. Aquí como no hay nada, por eso estoy colocando de una vez acá. Y el patrimonio neto. La cuenta que sería el capital autorizado con 400.000, ¿verdad? Se recuerda que son 400.000. Y aquí vamos a restar el saldo de las cuentas que corresponden. Veamos. Iniciamos con las acciones por suscribir preferentes, son 120.000. Y está abonado acciones por suscribir preferentes con 120.000, o sea que el saldo de las acciones por suscribir preferentes es 0, ¿verdad? Entonces no lo colocamos, ¿sí? Es 0, bien. Y vemos el saldo de las acciones por suscribir comunes, teníamos 280.000 y abonamos 200.000, o sea, ¿verdad? Que tenemos un saldo de las acciones por suscribir comunes. ¿Cuánto era el saldo, dijimos? 280.000 menos 200.000, 80.000 quetzales, ¿verdad? 80.000. Muy bien. Ahora vamos a seguir con los suscriptores de acciones. En la partida número 2 tenemos suscriptores de acciones preferentes con 120.000 y en la partida número 3 tenemos suscriptores de acciones preferentes con 120.000. O sea que quedó en 0, 120.000. Y los suscriptores de acciones comunes tenemos 200.000 y abonado en la partida 3 suscriptores de acciones comunes con 160.000, teníamos, ¿cuánto dijimos? 200.000 menos 160.000, nos queda un saldo de 40.000. Voy a colocar de una vez el saldo acá.
el saldo de suscriptores de acciones comunes. ¿Sí? Entonces, tenemos acá acciones por suscribir comunes, acciones de suscriptores de acciones comunes. O sea que preferentes, todo se suscribió y todo se pagó, ¿verdad? Entonces no tenemos dificultad en ese sentido. Venimos entonces, vamos a sumar. Tomamos el capital menos las acciones por suscribir menos suscriptores de acciones. 280,000. ¿Sí? Aquí sería entonces nuestro suma total de pasivo y patrimonio neto. ¿Sí? No hay nada más. El único que existe, ¿verdad? Incluso si por algo, creo que acá no estamos sumando ningún pasivo, entonces mejor vamos a colocar aquí capital, suscrito y pagado, ¿verdad? Porque no estamos sumando ningún pasivo porque no hay pasivo. Tenemos esa parte, culminemos con este video de una vez, rápidamente, las fechas y firmas. Uy, no se vino la fecha. Permítame. Estamos. Junio de 2020. Muy bien. Entonces vean, esta es la diferencia. Lo único que aquí hay acciones preferentes y acciones comunes, ¿sí? Ya lo expliqué anteriormente. Repásenlo, analícenlo, por favor, ¿verdad? Ya estamos avanzando poco a poco, pero necesito que podamos comprender cada uno, ¿sí? Entonces este fue el caso número 6. Así que hagan su mayor esfuerzo y ánimo siempre.